¿Qué es eso que haces tan naturalmente que ni siquiera lo consideras especial? Esa habilidad que para ti es parte de tu día a día, pero que cuando otros la ven, se detienen, la admiran y hasta te felicitan por ella. Lo curioso es que muchas veces ignoramos nuestro talento porque lo percibimos como algo normal. Pensamos que si no implica esfuerzo o no es reconocido de forma inmediata, entonces no tiene valor. Pero es justamente ahí donde se esconde lo extraordinario. El don no siempre aparece como un talento espectacular o llamativo. Puede ser tan sencillo como la manera en que conectas con las personas, cómo organizas el caos a tu alrededor o tu habilidad para contar historias que atrapan a quien las escucha. Lo interesante es que muchas veces son los demás quienes nos muestran el valor de nuestras fortalezas, incluso antes de que las reconozcamos nosotros mismos. Es importante recordar que nuestro entorno puede ser tanto un aliado como un obstáculo. Estar rodeado de personas que te impulsan a crecer y que celebran lo que haces bien puede ser el combustible para avanzar. Sin embargo, también habrá quienes, tal vez por miedo, envidia o simplemente desconocimiento, intenten minimizar tus logros o hacerte dudar de tu capacidad. Saber diferenciar entre ambas influencias es fundamental para proteger y desarrollar tu talento. Y luego está el desafío interno. A menudo cuando algo nos resulta fácil lo desechamos. Nos decimos, si cualquiera podría hacerlo, no puede ser tan valioso. Pero no es cierto. Lo que tú haces de manera única y fluida tiene el poder de impactar a otros. Puede ser ese consejo que das y cambia una perspectiva, esa habilidad de crear un espacio de calma en medio del caos, o esa idea que transforma un problema en oportunidad. Eso es lo que te distingue. Entonces, ¿cómo encuentras y nutres tu don? Observa, no desde el juicio, sino desde la curiosidad. Pregúntate, ¿qué es lo que disfruto tanto que pierdo la noción del tiempo al hacerlo? ¿Qué cosas hago que parecen iluminar a quienes me rodean? Porque en esas respuestas encontrarás pistas importantes. Y una vez que empieces a descubrir tu talento, protégelo, trabájalo y compártelo. Es ahí donde radica el verdadero impacto. ¿Te has dado cuenta de cómo, al descubrir tu don, también surge un nuevo desafío? Encontrar y proteger ese talento es solo el primer paso. Lo que viene después es aprender a gestionarlo en un mundo que constantemente exige más. Aquí es donde la presión entra en juego y lo hace de dos maneras. Puede ser tu aliada o tu enemiga. Cuando la presión está en el punto justo, algo mágico ocurre. Es lo que los expertos llaman el estado de flujo. Ese momento en el que todo parece encajar, el tiempo pasa volando y te sientes completamente conectado con lo que haces. Ahí es donde tus habilidades brillan y tu don alcanza su máxima expresión. Pero, ¿qué sucede cuando la presión supera ese límite saludable? Piénsalo como un puente. Con una cantidad moderada de tráfico todo fluye, pero si ese tráfico se convierte en un embotellamiento, el puente empieza a deteriorarse. Lo mismo ocurre contigo. Si cargas con expectativas imposibles, ya sea externas o las que tú mismo te impones, ese don que antes te hacía feliz comienza a sentirse como una carga. Dejas de disfrutarlo, la creatividad se apaga, y lo que antes era un placer se convierte en una obligación. Es por eso que reflexionar sobre tus límites es tan importante. A veces, nos atrapamos en la necesidad de agradar, de cumplir con estándares que ni siquiera hemos definido nosotros mismos. Pero ¿de qué sirve tener un talento si lo sacrificamos en el altar de la perfección o el reconocimiento constante? Aquí es donde necesitas hacer una pausa. Pregúntate, ¿estoy disfrutando realmente lo que hago o solo estoy cumpliendo con lo que otros esperan de mí? Reconocer esta diferencia es clave para mantener el equilibrio entre tu pasión y tu productividad. Porque sí, el mundo puede pedir mucho de ti, pero el único que puede decidir cuánto es suficiente eres tú. Cuando reflexionamos sobre cómo gestionamos la presión y encontramos el equilibrio, surge una pregunta crucial. ¿Qué ocurre cuando no avanzamos? No por exceso de presión, sino porque nosotros mismos nos detenemos. Aquí entra en juego algo que todos enfrentamos, el juicio. El juicio, ya sea hacia los demás o hacia nosotros mismos, es como una sombra que nos sigue. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que el camino que estamos tomando no es el correcto,
o incluso que ni siquiera deberíamos intentarlo. Pero este juicio no es más que una barrera autoimpuesta, una forma de protegernos del miedo al fracaso o de las críticas externas. Sin embargo, hay otra forma de abordar la vida, la exploración. Piensa en cómo aprenden los niños. No tienen miedo de equivocarse, simplemente prueban, descubren y con cada error encuentran una nueva forma de entender el mundo. Esa mentalidad abierta y curiosa es algo que podemos recuperar. ¿Qué pasaría si en lugar de juzgarnos cada vez que algo no sale como esperábamos, lo viéramos como una oportunidad para explorar nuevas posibilidades? Es un cambio sutil, pero transformador. En lugar de preguntarte, ¿por qué no puedo hacerlo?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de enfocarte en lo que podría salir mal, pregúntate, ¿qué pequeño paso puedo dar ahora mismo para acercarme a lo que quiero? La clave está en empezar poco a poco, sin grandes expectativas, solo con la intención de explorar. Escucha tu intuición, esa voz interna que a menudo ignoramos pero que sabe más de lo que imaginamos. A medida que avances, notarás que el miedo al juicio comienza a desvanecerse y que, en su lugar, aparece una confianza renovada en tu capacidad para crecer. La exploración no se trata de tener todas las respuestas desde el principio, sino de permitirte descubrirlas mientras caminas. ¿Qué pasaría si hoy mismo decidieras cambiar el juicio por la curiosidad? Al final del día todo se conecta. Descubrir tu don, gestionar la presión y cambiar el juicio por exploración son piezas de un mismo rompecabezas. Cada una nos guía hacia un lugar más auténtico, un lugar donde no solo hacemos lo que amamos, sino que lo hacemos desde un espacio de equilibrio y libertad interior. Tu don está ahí, esperándote. No tienes que buscarlo fuera, porque vive en lo que haces con naturalidad, en lo que fluye sin esfuerzo y te llena de vida, pero no basta con encontrarlo. La presión, cuando no está bien gestionada, puede apagar hasta la chispa más brillante. Por eso, aprender a calibrarla, a encontrar ese balance entre pasión y descanso, es lo que te permitirá avanzar sin perder el rumbo ni a ti mismo en el camino. Y si aún sientes dudas, si te encuentras detenido por el miedo o por las expectativas de los demás, recuerda que el juicio es un obstáculo, no una guía. Cuando dejas de juzgarte y te permites explorar, incluso los errores se convierten en aliados, porque te acercan a una versión más completa y real de ti. Así que aquí está el desafío. Mira hacia adentro, identifica lo que te hace único, ajusta las cargas que llevas y empieza a caminar con curiosidad en lugar de miedo. No necesitas llegar a la meta mañana, solo necesitas dar un paso hoy. Porque el cambio no sucede de golpe, se construye con pequeños actos de valentía. Al final, el verdadero logro no es solo descubrir lo que puedes hacer, sino disfrutar de cada momento del proceso, sabiendo que estás caminando hacia una vida que realmente resuena contigo. Eso es vivir en plenitud.